Decíamos que la gran fiesta que es la Edad Moderna cambia fundamentalmente la concepción en la que lo importante era la otra vida, en la que el hombre no es sino alguien que tiene que obedecer los designios divinos, donde había que someterse a lo que quisiera Dios. Dios lo quiere, fue el lema de las cruzadas, y que el hombre pues estaba en un valle de lágrimas esperando la vida eterna. Pero la Edad Moderna vuelve a decir no, el hombre es lo más importante, el hombre debe de vivir su presente, el hombre debe de vivir sus placeres, placeres no necesariamente negativos, placeres como la buena música, la buena pintura, la buena escultura, la buena literatura. Entonces, el humanismo implica el regreso al concepto de que el hombre es lo más importante. Y con esto vemos que aparece pues una obra sensacional de la literatura, que es la obra de Dante Alighieri, que se llama curiosamente La Divina Comedia. Pero lo curioso es que más que hablar de lo divino, o sea, de Dios, esa obra habla de lo humano y habla de las diferentes formas de los seres humanos, desde los seres humanos que merecen estar en la gloria, los seres humanos que merecen estar en el purgatorio, y desde luego los terribles seres humanos que deben estar en lo más profundo del infierno. Entonces, por ese recorrido que hace por ese infierno, ese purgatorio y ese cielo, Dante Alighieri está diciendo el ser humano es así, tiene todas estas gamas, se vuelve a la idea del ser humano. La otra gran obra de la literatura del Renacimiento, pues es la obra de alguien que es genial, que es Boccaccio, que escribe una obra que pues se ha pervertido mucho, pero que es muy divertida, que se llama el Decamerón. El Decamerón habla del ser humano con todo lo que es el ser humano, un ser vivo, un ser sexual, un ser en la que hay maldad y hay divertimiento. Entonces se trata de que pues se reúnen un grupo de personas a contar historias divertidas y historias muchas veces en contra de la iglesia y en contra de lo que antes no se podía decir. Por ejemplo, una de las tantas historias que relata Boccaccio es que de repente pues se habla de que había una mujer que era excepcionalmente bella, excepcionalmente pues de magnífico cuerpo, y pues su esposo llega con el sacerdote y se confiesa y le dice: oiga, padre, fíjese que me vengo a confesar porque mi mujer pues me hace disfrutar mucho en la cama, mi mujer pues le gusta mucho la práctica de la sexualidad y a cada rato quiere que tengamos sexo, y yo creo que eso es malo. Sí, le dice el sacerdote, es muy malo, ¿sabes qué? Sí, está bien que lo hagas porque es tu esposa, pero tienes que tener tiempos en los que no. Entonces yo te digo, vete tal día a la semana de penitencia a la montaña, hasta arriba, sin estar en contacto con nadie, y ponte a rezar. Y claro, ¿qué es lo que aprovecha el cura? Sabiendo que el marido está allá, pues se va con la esposa a ponerle el cuerno y a tener sexo con la esposa. O sea, este tipo de historias en las que se critica a los sacerdotes, se critica la ingenuidad de algunas personas por creer en ellos, y desde luego se habla de esas pasiones lujuriosas, pues son parte precisamente de esa nueva visión del ser humano que es digno de toda alabanza en razón de que es humano, y que la sexualidad ya no es pecaminosa, no es mala, sino la sexualidad vuelve a ser exaltada. Y entonces aparecen una gran cantidad de obras que pues en la Edad Media se verían como pornográficas y que ahora pues son piezas de literatura bastante tranquilas, como esta misma del Decamerón. Pero aquí se habla de que el ser humano tiene todas las cualidades más importantes que un ser puede tener.
Entonces uno de los humanistas, Piccolo Miranella, decía, no porque el hombre corra menos que un caballo o no pueda volar como un pájaro, el ser humano es menos que el caballo o menos que el pájaro. El ser humano es el rey de la creación, es lo más importante. Entonces en la literatura vamos a encontrar que hasta se habla de crímenes bellos, que se va a hablar, por ejemplo, de que las peores cosas que puede tener el ser humano son dignas de exaltación y de elogio. El ser humano se debe mostrar tal como es, por eso se vuelve a la desnudez, por eso la mayoría de las obras del Renacimiento son desnudos, como lo eran en la época griega, y entonces todavía vemos, aunque sea la reproducción que está en una de las plazas en la Ciudad de México de el David de Miguel Ángel, pues es obvio que David cuando fue a pelear con Goliat, ni modo que fuera encuerado, pero así es como lo representa Miguel Ángel, la idea de que el ser humano desnudo, sin tapujos, sin ninguna cosa que lo cubra, es el que es digno de admiración. Y una de las cosas que llama la atención, que incluso lo más característico del ser humano es su razón. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la razón, o sea, volverse loco. Entonces, cualquiera diría es que cualquier cosa pues es digna de alabanza, pues menos la locura. Sin embargo, no es así. Uno de los grandes humanistas, Erasmo de Rotterdam, va a escribir un libro que se va a llamar El elogio de la locura. Hablemos de Erasmo.